Bueno, tuberculosis y a iniciar. Esto ya lo saben, pero igual lo digo. Mycobacterium tuberculosis ha estado en toda la historia de la humanidad conocida. Ha sido uno de los agentes que más se ha adaptado a la vida junto con el ser humano. De hecho, dentro del ser humano. La tuberculosis es causada no por una especie bacteriana, sino por un conjunto de especies conocido como complejo Mycobacterium tuberculosis. De ellos, el más importante es el que le da el nombre al complejo, Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis afecta casi cualquier órgano. Solo pelo y uñas no pueden tener tuberculosis. De ahí, todo aquello que tenga células puede tener tuberculosis. Entonces, puede haber de lo que ustedes se imaginen tuberculosis. Pero claro, la principal forma de tuberculosis es la tuberculosis pulmonar, en alrededor de un 85% de los casos. Luego, allá por 1980, la tuberculosis estaba en un franco decline. Estaban descendiendo drásticamente los casos. A consecuencia de la infección y la introducción del VIH, la tuberculosis literalmente se redefinió y ahora se potencian entre una y la otra. Me refiero, se potencian el VIH con el Mycobacterium tuberculosis. Y muchos de los individuos VIH positivos son tuberculosos, o muchos de los pacientes tuberculosos, a la base de su tuberculosis tienen una infección por VIH. Por lo tanto, que quede como una idea para lo que van a hacer en su devenir de profesionales, si tiene tuberculosis, busquen VIH. Y si tiene VIH, por favor, búsquenle tuberculosis también. Si medio ven que tose, búsquenle tuberculosis, porque puede hacer que pase. Luego, a partir del 2020, se agrega un agente complicante más, que es el COVID-19. Porque el COVID-19, al igual que VIH, genera una situación de inmunodepresión, pero al margen de eso, entre Mycobacterium tuberculosis y el SARS-CoV-2 pueden potenciarse el desarrollo de cada una de ellas y convivir o enmascarar una a la otra, principalmente COVID-19 a Mycobacterium tuberculosis. Me va a poner alterado con estas cosas. Bueno, respecto de la historia de la tuberculosis, solo en ABC, quizá unas 2 o 3 diapositivas. La primera, estos son ejemplos de que en efecto en todos los continentes, número 1, y desde la antigüedad la tuberculosis ha estado presente en los humanos. Por ejemplo, se encontraba en el Neolítico europeo restos en algunos cementerios europeos. En África se encuentran momias egipcias de más o menos entre el 8000 a.C. y 1800 a.C. con lesiones típicas, características de tuberculosis, en este caso de tuberculosis vertebral, el mal de Pot, que son esta lesión que está acá. También en Asia hay cuando menos 2 ejemplos de que había actividad o hay actividad de tuberculosis tanto en China como en la India. En India, el libro sagrado de los hindúes, el Rig Veda, que habla más o menos de 2000 a.C. sobre situaciones o casos de tuberculosis. Y en China se reportan alrededor de 3000 a.C. En América, antes de la llegada de los colonizadores, tenemos restos óseos momificados de la América precolombina alrededor del 900 a.C. Entonces, de los 5 continentes habitados, 4 cuando menos hay evidencia antigua de la presencia del Mycobacterium tuberculosis y de las lesiones de la tuberculosis. Si creen que la tuberculosis es solo de pobres, es mentira. Puede afectar a casi cualquier individuo. Y ahí, solo para poner una pequeña lista, por eso no lo voy a ni enlistar o mencionarlas, pero
Todos estos individuos cuando menos sufrieron tuberculosis. Tan es así la tuberculosis que hasta tiene su propia, para aquellos que son cristianos católicos, ¿verdad?, tiene su propio santo, que es Santa Rosa de Lima, para que vean que también la cultura popular se apodera de las enfermedades en relación a esto. Si alguien quiere leer, esto lo dije ya, lo siento que lo he dicho muchas veces, pero para aquellos que lo digo por primera vez, entonces por favor, si alguien quiere darse cuenta de una manera diferente de la tuberculosis, lea a García Márquez, El general en su laberinto, y va a leer la tuberculosis que sufre Simón Bolívar durante todo el trayecto de la obra, y lo va a leer de una manera diferente, más saboreado. Claro, no con granulomas ni nada por el estilo, pero lo van a leer bonito. ¿Les parece? En sus tiempos libres pueden hacerlo. Leer es hacerlo en sus tiempos libres. No los hay. Quítenle una hora al teléfono y van a ver que cada vez van a tener más tiempo libre. Se los aseguro. Decime. Después de Cristo. Aquí es después de Cristo. El 900 después de Cristo. Es decir, dije antes. Vaya, perdón, entonces es después de Cristo. Sí, es después de Cristo. Es en la América precolombina, pero después de Cristo. Sigo. El complejo Mycobacterium tuberculosis ahora, o cada vez más, se está ampliando. Hay cada vez más especies relacionadas. Para ser un complejo, en este caso complejo tuberculosis, tiene que tener una homología de ADN superior al 95%, es decir, que su ADN tiene que ser muy parecido entre todas estas especies y muy pocas variaciones entre una especie y la otra. Las tres más importantes, a la cabeza, la que le da el nombre al complejo, la que tiene mayor distribución mundial, es Mycobacterium tuberculosis. La segunda, por la importancia que ha tenido, por la diseminación en bovinos y que luego se trasladó a humanos, es Mycobacterium bovis, la segunda. Y la tercera, porque está confinada al continente africano, pero es causa importante de tuberculosis en África, es Mycobacterium africanum. Son las tres más importantes. Luego el resto de especies, Microti, Caneti, Pycnipidi, Capra, Mungi y Origis, están relacionados con mamíferos, es decir, son micobacterias que causan tuberculosis en mamíferos, pero que potencialmente o ya, cuando menos, han causado algunos casos en humanos. No son importantes epidemiológicamente, pero sí causan tuberculosis. ¿Estamos bien? Por eso en rojito los más importantes. Pero no quiere decir que cualquiera de ellos, máxime si tiene que ver con la profesión, no puedan causar tuberculosis en humanos también. Algunas características del Mycobacterium, bueno, son bacilos, ácidos resistentes. ¿Por qué? Porque su pared celular es rica en lípidos, es muy compleja. Salud. La pared celular es muy compleja y rica en lípidos. Tan rica en lípidos es que difícilmente puede permear alguna solución acuosa en su pared. Y todo aquello o todo aquel compuesto que esté en una suspensión, en una solución acuosa, va a ser difícil que penetre a Mycobacterium. Así colorantes, así ácidos, así detergentes, va a ser muy difícil que puedan penetrar. Por eso es resistente a muchas condiciones ambientales el Mycobacterium. Tan es así que puede ser resistente inclusive a la desecación. Es decir, fue expectorado, salió en el esputo, alguien lo depositó y quedó en una sombra, por el calor, por el viento, desecó ese esputo y el Mycobacterium todavía está viable ahí. Una persona puede inhalarla y contagiarse. Así de complicado puede ser. La misma naturaleza de su pared celular, que es compleja, hace que Mycobacterium tuberculosis tenga un tiempo de generación muy lento. El tiempo de generación estimado es de 18 horas en promedio. Para
Para la mayoría de bacterias, 18 horas es suficiente para que crezcan y formen colonias aisladas. Mycobacterium, en ese tiempo, duplica una vez. Y eso sucede tanto in vivo como in vitro. Así es que eso limita el accionar del Mycobacterium tuberculosis. Y aquí tienen los bacilos ácidos resistentes. Ácidos resistentes porque los bacilos son resistentes a la decoloración con el alcohol ácido. No se llaman alcohol resistentes o alcohol ácido resistentes, sino ácido alcohol resistentes o ácidos resistentes. Ese es el término con el que se les conoce a los bacilos. Y puede que ustedes, cuando ya estén en su vida profesional, solo los escuchen con el nombre de BAR, B-A-A-R. Bacilos ácido alcohol resistentes. Vamos a ver la patogenia. Una persona, el reservorio de Mycobacterium tuberculosis es el humano, principalmente. Si estamos hablando de Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho, es el humano. Siendo el humano, solo será contagioso aquel humano, o principalmente, porque habrá casos excepcionales, pero principalmente será contagioso aquel individuo que albergue en sus pulmones o en su faringe o en su laringe al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, cuando una persona habla, canta, tose, estornuda o expira, puede estar liberando gotículas respiratorias que contienen al Mycobacterium tuberculosis. Esas gotículas respiratorias, la mayoría de ellas pueden quedar en el moco, en los cilios, embebido ahí, pero algunas de ellas llegarán hasta los alvéolos pulmonares. Y Mycobacterium tuberculosis tiene una característica bastante especial. En su pared celular tiene muchas, no pocas, tiene muchas moléculas que son antigénicas, que pueden ser reconocidas como patrones moleculares de patógenos. Eso permite que cuando Mycobacterium tuberculosis llega al alvéolo, le grite literalmente al macrófago alveolar: aquí estoy, vení, comeme, ¿sí? Eso, al toro por los cuernos, como dicen, ¿verdad? ¿Quién? El Mycobacterium al macrófago alveolar. Y el macrófago alveolar que no quiere, pues viene y se lo fagocita, ¿sí? El problema no es para el Mycobacterium, es para el macrófago alveolar, ¿sí? Para que vean, bueno, yo entro y voy a entrar a vivir en vos. El principal factor de virulencia en relación a lo que hace, después vamos a ver moléculas, pero en relación a lo que hace del Mycobacterium tuberculosis es la capacidad de sobrevivir intracelularmente en los macrófagos no activados. Y los macrófagos que están en los alvéolos son macrófagos que patrullan, que pueden captar, que tienen una capacidad fagocítica muy buena, pero que no están activados. Por lo tanto, su capacidad para destruir al patógeno es muy limitada. Cuando el Mycobacterium tuberculosis entra en el macrófago alveolar, produce una cantidad de compuestos, o bueno, ya tiene en su pared celular, pero también produce una cantidad de compuestos que permiten o aseguran la sobrevivencia intracelular. Hay un par de elementos, un trío de elementos que son importantes. Uno, el factor cordón o la trealosa 6,6-dimicolato. Factor cuerda también pueden conocerlo. Aparte de que modula la respuesta inmune, evita la unión del fagosoma con el lisosoma, o la unión fagolisosomal. Segundo, el LAM. LAM es lipoarabinomanano, que es un compuesto de la pared celular del Mycobacterium tuberculosis, es decir, forma parte de la estructura del Mycobacterium tuberculosis. LAM, aparte de ser un potente antígeno, también modula la respuesta inmunológica, pero principalmente evita la unión también fagolisosomal. Dos elementos.
Y vamos a un tercero, el ESAP, que es relativamente nuevo, este compuesto, más bien conocido relativamente hace poco tiempo, ESAP, que como se traduce sería el blanco antigénico de secreción temprana, o la diana antigénica de secreción temprana, más o menos 6, porque son 6 kilodalton de peso que tiene esa molécula. Es un péptido antigénico. Lo importante, aparte del nombre, el ESAP6, es que no hace lo mismo que el factor cordón y que el LAM, es decir, que evite la unión fagolisosomal, sino que además de eso, ESAP6 favorece la salida de Mycobacterium tuberculosis del fagosoma. Por lo tanto, de los mecanismos de sobrevivencia intracelular, Mycobacterium tuberculosis de los 3 tiene 2, es decir, evita la unión fagolisosomal y 2, se escapa del fagosoma, gracias a la acción de ESAP6. Además, ESAP6 lo que hace es evita que Mycobacterium, recuerdan, la vía de entrada es, la vía de procesamiento de antígeno es externa, ¿verdad? Por lo tanto es endocítica. Quien se va a activar es la producción del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y la presentación de antígeno. Pues ESAP6 interfiere con la presentación del antígeno de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Por lo tanto, no hay una adecuada presentación del antígeno a los linfocitos TSD4. Cuando tenemos al macrófago parasitado, está en el alvéolo, se está multiplicando el Mycobacterium tuberculosis a un ritmo lento, pero se está multiplicando, y el macrófago puede morir in situ, puede morir en el alvéolo y liberar más micobacterias. Y el ESAP6 también tiene la capacidad de causar daño en la laminina que forma la matriz extracelular de los alvéolos y favorecer que haya entrada de algunas células, en este caso de más macrófagos posiblemente alveolares. Y eso hace que estos macrófagos alveolares que entran puedan fagocitar a los micobacterias y migrar desde los alvéolos hasta los ganglios linfáticos regionales. En los ganglios linfáticos regionales pueden morir nuevos macrófagos, liberar micobacterias, y estas micobacterias van a invadir o van a ser captadas por células dendríticas. Y ahí las células dendríticas ejercerán el efecto correcto de presentación de antígeno a los linfocitos T CD4 que lleguen o que están presentes en el ganglio linfático. ¿Están muriendo nuevos macrófagos? Sí, están muriendo nuevos macrófagos. Y como están muriendo nuevos macrófagos, llegan más macrófagos, fagocitan a otros micobacterios, y es posible que ya no solo se queden en el ganglio linfático, sino que por la vía eferente, acá, salgan del linfático y vayan a la vena porta. Y de la vena porta a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho a los pulmones, a infectar nuevos sitios en el pulmón. Y así se va diseminando la infección pulmonar. Le decía a un compañero el día de ayer, antes creía que era solo por contigüidad que el Mycobacterium se iba extendiendo y que por la inhalación y exhalación de un lugar pasaban al otro. No, esta es una siembra continua del Mycobacterium a través de la sangre hacia el pulmón. Es una siembra continua, y por eso se va extendiendo poco a poco las lesiones en una persona, claro, que es permisiva para la infección, porque en no todos los casos, no todas las circunstancias se da esto que estoy narrando, no así de extenso como lo estoy narrando. Entonces, claro, aquí
en el ganglio linfático se da la activación de los linfocitos T y principalmente a raíz de que son intracelulares se activan los TH1, la línea TH1. Y cuando se activa esta, hay producción del linfocito TH1 de interferón gamma. Esto hace que el interferón gamma, la citosina, estimule a los macrófagos y los active. Porque interferón gamma es un potente activador de macrófagos. Y entonces, estos macrófagos sí tienen capacidad de lisar, de destruir y fagocitar más eficientemente al Mycobacterium tuberculosis. Y este evento que está acá, correspondería con la conversión de la prueba que se utiliza para identificar si una persona está infectada o no. Es la prueba de tuberculina. Este evento que está acá, el desarrollo de este evento coincide con la conversión a la prueba de tuberculina. Es decir, ahora tendríamos una prueba de tuberculina positiva. ¿Puedo continuar? ¿Hay dudas? Digan. Tiene varios. Tiene un efecto inmunomodulador, es decir, modula la respuesta inmune. Voy a profundizar un poquito en esto. Por ejemplo, evita la migración de los polimorfonucleares, para poner un caso. El otro efecto importante es que permite que el Mycobacterium tuberculosis salga que se una el fagosoma con el lisosoma, es decir, evita la unión fagolisosomal. Esos dos son de los más importantes que tiene el factor cordón. ¿Puedo continuar? Decime. Ya va. El Mycobacterium, al tener el SAT, tiene los linfocitos TH1 que van a reconocer la infección del Mycobacterium, van a luchar contra ella. Lo mismo de que el Mycobacterium tiene el SAT6. Ok. Lo que sucede es que, y tenés razón, esta es una lucha constante de que tiene mucha relación la cantidad de micobacterios que ingresen. ¿Ya? Si una persona se expone a una cantidad grande y está inhalándola, como sucede, y lo voy a poner un caso bien particular, con las personas privadas de libertad, desarrolla tuberculosis. Muy buena inmunidad puede tener una persona, pero el estímulo es tanto que no puede equilibrar la situación de infección versus la respuesta inmune, y por lo tanto terminan enfermándose a pesar de que tienen una respuesta inmune óptima. Pero si la cantidad de Mycobacterium es relativamente poca, si tu estímulo ha sido corto, entonces tu sistema inmune logra contener a ese Mycobacterium. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok, diga. Así, decíamos que cuando en ABC llegaron los macrófagos infectados, se rompieron, es captado el Mycobacterium tuberculosis por las células dendríticas. Las células dendríticas le presentan el antígeno, recuerden, son presentadoras profesionales, al linfocito T, en este caso a los TCD4, que conducen a una respuesta inmune de TH1. ¿Por qué? Porque depende del tipo de antígeno que entre, así será el tipo también de TH que se va a desarrollar, o TH1 o TH2, y en este caso es la TH1. Inmediatamente la producción de citocinas, interferón gamma principalmente, y la consecuente activación de los macrófagos, incluyendo los que están en los pulmones. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Decime. Exactamente, estos macrófagos se conducen al lugar, a los focos de infección, que es lo que vamos a ver a continuación, o pretendo que lo veamos a continuación. El linfocito, el Mycobacterium tuberculosis, penetra por primera vez. Esto es la primera vez. Entonces, si un individuo se infecta pulmonarmente,
va a desarrollar o puede desarrollar lesiones limitadas. Están confinadas en algún punto en el parénquima pulmonar. Los eventos que dijimos conducen a la conversión de la prueba de tuberculina, es decir, la activación de los macrófagos y por lo tanto la activación de los linfocitos Th1, la producción de interferón gamma y la activación de macrófagos. Esto es la conversión a prueba de tuberculina. Pero los bacilos en los focos pulmonares pueden tener tres caminos. El primer camino es que sean destruidos cuando nuestro sistema inmune está en óptimas condiciones, cuando ustedes, bueno, la juventud de ustedes, la genética nos ayuda, no tenemos enfermedades de base, entonces pueden ser destruidos. La segunda, o que nuestro sistema inmune no esté en óptimas condiciones o que la carga del bacilo sea tan grande que no se alcancen a destruir todos los bacilos y pueden quedar algunos durmientes o latentes. Y la tercera es que el sistema inmune no esté en óptimas condiciones y que por lo tanto los bacilos pueden permanecer activos y desarrollar la enfermedad tuberculosis o la enfermedad tuberculosa o una tuberculosis activa. Al final, estos dos eventos serán los más importantes. ¿Por qué los dos? Porque esto conduce a lo que se conoce como infección latente por tuberculosis. Y esta es la enfermedad tuberculosa o la tuberculosis activa. Si el sistema inmune está en óptimas condiciones, la balanza se decanta hacia el sistema inmune. Por lo tanto, los bacilos son destruidos y habrá evidencia radiográfica de que hubo una infección, posiblemente un granuloma calcificado, uno o varios podrían estar. Y entonces esa fue una infección resuelta por el sistema inmune. En el segundo de los casos, en donde bajo ciertas condiciones hay una infección y lo que tú decías puede ser o puede estarse dando acá, que la carga de la bacteria sea tan grande que no alcance a ser destruidos todos los bacilos, pero aún así nuestro sistema inmune está en óptimas condiciones, entonces se forman granulomas, quedan lesiones en el parénquima pulmonar, pero esas lesiones no están calcificadas, no está resuelto, porque los bacilos característicamente tienen una reversión en su proceso metabólico y quedan como latentes o durmientes. Eso hace de que se vuelvan poco estimulantes para el sistema inmune. Es una especie de treta para poder sobrevivir mucho tiempo dentro del parénquima pulmonar. Se forma un granuloma, que ya vamos a ver cómo se forma, y dentro del granuloma, allá muy en su interior, están los bacilos que no están destruidos, sino que están en una masa caseosa, una masa de tejido necrosado, y dentro de ella están protegidos del sistema inmune. No están invadiendo, pero tampoco los están atacando. Se quedan durmientes. Estos son los bacilos latentes, que ocasionan lo que se conoce como la infección latente por tuberculosis. Y lo último, solo termino esto, es cuando el sistema inmune no está en óptimas condiciones por alguna enfermedad, por alguna inmunosupresión, por la carga del bacilo o por la cepa que es muy virulenta del bacilo y ocasiona una tuberculosis activa. El sistema inmune, los macrófagos no son capaces de contener la infección y se disemina. Si llega a los ganglios linfáticos, pueden moverse además de regresar al pulmón y continuar el proceso invasivo en el pulmón, también puede ir a casi cualquier parte a través de la vía sanguínea. Y si va a cualquier parte, principalmente irá a los órganos más vascularizados, huesos, riñones, cerebro, etc. Por eso es que son típicamente de los más afectados este grupo de órganos. Algunos huesos y algunas vísceras que son muy vascularizadas. ¿Ibas a preguntar algo? Sí. En el caso de la infección latente, cuando está durmiente,
alimentación. A eso vamos en este momento. A eso vamos. Esto era prácticamente lo mismo de lo que hemos hablado, por lo tanto no voy a reparar mucho acá. La eliminación, si el proceso inmunológico está en óptimas condiciones, pero si esa interacción entre el bacilo y el sistema inmune no se decanta ni para el bacilo ni para el sistema inmune, entonces el bacilo puede quedar latente o durmiente, y si queda latente o durmiente lo hace dentro de un granuloma protegido del sistema inmune, y si eso sucede, entonces puede hacer que toda la vida el individuo lo mantenga a raya a ese micobacterio, y por lo tanto nunca ese individuo desarrolle tuberculosis. Pero si en algún momento, por un problema de la edad, por un problema de una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo diabetes, por ejemplo insuficiencia renal, por una inmunodepresión, por una infección por VIH, por un tratamiento contra cáncer, para poner algunos ejemplos, entonces puede darse la reactivación de esos bacilos durmientes y ocasionar tuberculosis activa a partir de una reactivación de los bacilos. ¿Salda tu pregunta? Sí. Bueno, decime. Es un patógeno estricto, pero que se aprovecha del más mínimo espacio que le dejes. Por lo tanto, por eso es que tiene una correlación tan importante con el VIH. No se necesita llegar a fase SIDA para desarrollar tuberculosis. De hecho, es una de las marcadoras iniciales de una infección por VIH, la tuberculosis. Por lo tanto, no es, que quede claro, no es oportunista. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque si se da la correlación adecuada, sin necesidad de una depresión inmunológica, puede haber tuberculosis activa. Esto es un granuloma, o más o menos la idea de un granuloma. Lo importante es, tenemos un foco pulmonar. Ya voy a regresar pronto, porque tengo que regresar algo. Recuérdeme que tengo que regresar. ¿Y será que lograré terminar? Por culpa de alguien no podré terminar. Menos mal que aquí está para poder. No, voy a intentar hacerlo rápido porque lo que más ocupa de esto es la patogenia. Realmente, para que entiendan todo el proceso, la patogenia es lo más importante. Hay una lesión en el parénquima pulmonar. Hay macrófagos que están siendo destruidos, pero al mismo tiempo ya se están dando macrófagos, o se están produciendo macrófagos activados. Los macrófagos activados van a migrar al sitio donde está la lesión en el parénquima pulmonar y empiezan a rodear a esos macrófagos que están invadidos y que no pueden destruir al micobacterio, y liberan sus contenidos y destruyen al macrófago y destruyen a la mayoría de micobacterios, y se va rodeando de más capas de macrófagos, y luego de linfocitos T, de linfocitos B, de fibroblastos. Los fibroblastos son literalmente los últimos que se concentran en estas lesiones. ¿Por qué? Porque generan una capa de tejido fibrótico que encapsula literalmente al granuloma. El granuloma ni lo creamos que son tan grandes, normalmente no son tan grandes, pueden medir más o menos 5 milímetros, o sea, son pequeñas granos. De hecho, el término granuloma, por ahí viene esa idea, son pequeños granos, son más o menos 5 milímetros en promedio, pueden ser más grandes, pueden ser mucho más grandes. Lo importante es que en el interior pueden haber bacilos durmientes. La resolución de este granuloma es lo que va a determinar qué va a suceder con el bacilo. Si se resuelve
por una necrosis y luego la calcificación, esa lesión habrá solucionado. Y por lo tanto, ese individuo se curó de tuberculosis. En cambio, si este granuloma licúa su contenido o sufre una necrosis gaseosa en donde el interior parece, como su nombre lo dice, un queso, por eso el término caseum, porque parece queso en su interior, ahí no habrá bacilos muertos, sino que durmientes, y que estarán esperando las circunstancias a favor para poder iniciar o reactivarse y empezar su multiplicación. ¿Estamos bien? Entonces quedamos en esa circunstancia, o caseificó o calcificó, pero ese tejido de 5 milímetros o más, ojo, nunca más volverá a ser un tejido parenquimatoso funcional. Ahí hay una sustitución, en el mejor de los casos, por tejido fibroso, y en el peor de los casos por caseum, pero nunca más volverá a ser funcional. En la medida en que más espacio o más parénquima pulmonar se afecte, mayores dificultades crónicas tendrá ese paciente. Es decir, puede ser candidato a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica posterior al desarrollo de una tuberculosis, en el mejor de los casos, porque puede fallecer también. Ahora hablemos de la tuberculosis. Ahora sí, ¿qué es la tuberculosis? Algunas de las cosas ya las hablamos. Es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis, que puede manifestarse de forma aguda o crónica, pero el aguda son meses de evolución. O sea, el término agudo es relativo, porque una persona se infecta y posiblemente en 2 o 3 meses desarrolle, si es que tiene la tuberculosis activa, en 2 o 3 meses desarrolle la tuberculosis. No es que el día siguiente, no es que en una semana después de infectarse, pueden ser 2 o 3 meses para desarrollar tuberculosis, y en el peor de los casos hasta 10 o 20 años después de haber adquirido la infección. Lo que hablábamos, la reactivación. ¿Sí? Es sistémica porque siempre tiene manifestaciones sistémicas, a pesar de que puede estar localizada en algún órgano en particular. Hay 2 formas, esas ya las dije. Una es la forma latente, que es conocida como ILTB, infección latente por tuberculosis, y la otra es la tuberculosis activa. El resto ya lo dije. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. Si entienden esto, entienden tuberculosis. Empecemos por acá. Esa imagen habla más que 1000 palabras. 1. Un niño no puede o difícilmente puede expulsar los bacilos del Mycobacterium tuberculosis a pesar de que tenga tuberculosis pulmonar. Normalmente un niño mayor a 10 años ya puede expulsar o ya libera cantidades suficientemente infectantes de Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, lo normal, no digo esto es una norma, una regla, pero lo normal es que un adulto con tuberculosis pulmonar infecte a otros individuos. Es decir, la fuente de infección son adultos con tuberculosis pulmonar. Si usted encuentra a un niño con tuberculosis, busque al adulto que lo infectó, porque seguro hay un adulto que lo hizo en su casa, por ejemplo, los abuelos, los tíos, la señora que los cuida, en la guardería, en la escuela, etcétera, etcétera. Hay alguien que los infectó y normalmente es un adulto. Más o menos lo que les decía, en un proceso de 6 a 8 semanas tendremos la conversión de tuberculina, lo que habíamos hablado.
Quiere decir que si se da la conversión de tuberculina es porque la persona está infectada. Ahora, posiblemente esa persona continúe en un proceso de desarrollo de su tuberculosis. Normalmente será un niño, la adquiere y puede desarrollar la tuberculosis primaria. ¿A qué le llamaríamos tuberculosis primaria? Lo que está un poquito más adelante, a esa tuberculosis en donde el individuo lo adquirió y no se interrumpe su proceso patogénico hasta que desarrolla manifestaciones. Eso estaríamos hablando de más o menos un proceso de 2 a 3 meses. Pero lo normal, lo típico es que esas personas queden infectadas, que queden los granulomas que contienen a los bacilos latentes y que, ahora viene algo importante, esa persona que se infectó, como podemos ser todos los que estamos acá, podríamos estar infectados, la mayoría podríamos estar infectados. Esa persona que se infectó tiene 10% de probabilidad de desarrollo de tuberculosis en el resto de la vida. En otras palabras, de 100 personas que se infectan, 10 tienen probabilidad de desarrollar tuberculosis. De esas 10 personas, 5 lo harán en los primeros 2 años transcurridos después de la exposición inicial. 5. El 5% desarrolla tuberculosis en los primeros 2 años. Y en condiciones normales, el otro 5% será a lo largo de toda la vida. En la medida en que vamos desgastándonos, que vamos adquiriendo enfermedades crónico-degenerativas o que vamos adquiriendo algunos hábitos, podríamos desarrollar tuberculosis, ese 5% restante, durante el resto de la vida. Pero, lo que decíamos, la tuberculosis se redefinió con el VIH. Y este es el caso que sucede aquí abajo. Una persona VIH positiva no tiene 10% de probabilidad de desarrollo de tuberculosis en toda su vida, sino que tiene 10% de probabilidad de desarrollo de tuberculosis cada año de su vida. O sea, sí o sí, en la medida en que más tiempo viva, esa persona con VIH tiene más probabilidades de desarrollar en algún momento tuberculosis. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda respecto de esto? Bueno, las tuberculosis pueden ser literalmente divididas en 2 grupos o en 2 tipos, las pulmonares y las extrapulmonares. Y las pulmonares, que son el 85% de los casos aproximadamente, se dividen también en 2 grupos. Pulmonar primaria, que es de la que hablábamos, es decir, que es el desarrollo ininterrumpido de la tuberculosis a partir de la primoinfección. Y el segundo caso, o el segundo tipo de tuberculosis pulmonar, es la conocida, estos son sinónimos los 3, extraprimaria, postprimaria o secundaria. Es decir, que no se desarrolla tuberculosis en un mismo evento después de que se infectó, sino que puede pasar mucho tiempo para que vuelva o para que desarrolle las manifestaciones de la tuberculosis. Entonces, en estas personas que tienen o que se da la tuberculosis extraprimaria, postprimaria o secundaria, puede darse por 2 casos, lo que hablábamos hace unos minutos. Uno, cuando la persona se infectó y años después se reactivan los bacilos y desarrolla tuberculosis. Esa es una tuberculosis pulmonar secundaria, postprimaria o extraprimaria por reactivación. El segundo caso es cuando la persona se infectó, se contuvo la infección, quedó con los bacilos durmientes o latentes ahí, por lo tanto está infectado, pero años más tarde, por ejemplo, ingresó a una penitenciaría, a un centro de reclusión, allá se dio gusto inhalando grandes cantidades de bacilos que tenían mucho ESAT6, ¿sí?
porque ese es un factor de virulencia que no todas las cepas lo tienen, y se reinfectó. Ya estaba infectado, pero ahora se reinfectó con una cepa muy patógena o muy virulenta y desarrolla tuberculosis por reinfección. En cualquiera de los dos casos, esta tuberculosis, que es la pulmonar, podría, bueno, en cualquiera de estos casos, sea pulmonar primaria o secundaria, puede avanzar a una tuberculosis extrapulmonar. ¿Por qué puede avanzar a una tuberculosis extrapulmonar? Porque llega a los linfáticos, a los ganglios linfáticos, y de ahí puede diseminarse y sembrarse Mycobacterium tuberculosis para un desarrollo primario o postprimario en casi cualquier parte del organismo. ¿Me estoy dando a entender con esto? Y si se dan las siembras de Mycobacterium, por ejemplo, en el cerebro, más tarde que temprano puede aparecer tuberculosis meningea, o en un hueso, tuberculosis ósea, o en una articulación, tuberculosis articular, o en los riñones, tuberculosis renal. En los ojos, a donde a ustedes se les ocurra que puede haber tuberculosis, ahí los hay, ahí puede haberlo. Se me quedaba una diapositiva y por eso voy a regresar por acá. Esto no lo dije, pero igual lo voy a decir. A la lesión pulmonar se le llama nódulo de Gong, G-H-O-N, Gong, nódulo de Gong, a la lesión en el parénquima pulmonar, pero a la combinación entre la lesión en el parénquima y los ganglios linfáticos regionales afectados, sobre todo los iliares, se le conoce como complejo de Ranque. ¿Se entiende lo que dije? Ok. Sí. La lesión en el parénquima, ese nodulito que está ahí, que puede ser uno o varios, cada uno de ellos se llama nódulo de Gong, o esos que van a convertirse en granulomas y que después van a calcificar o calcificar son nódulos de Gong, G-H-O-N, pero a la combinación de dos manifestaciones, el nódulo de Gong más la adenopatía regional, que usualmente es iliar, es decir, en el ilio pulmonar, se le llamará complejo de Ranque. Ahora sí. No, para acá. Hablemos de la tuberculosis pulmonar primaria. Estoy durmiéndolos, aparte de los que ya se duermen típicamente, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? Sí, eres tú. Sí. ¿No lo duermo tanto? Bueno, algunas cosas ya las dije, por lo tanto me resulta más fácil. Primaria es consecutiva a la primoinfección, ya lo dije. La lesión periférica o la lesión en el parénquima pulmonar más la adenopatía iliar. Esto es complejo de Ranque. En regiones endémicas como la nuestra es típico encontrar tuberculosis en niños e inmunodeprimidos. En otras palabras, en las regiones endémicas, en donde es muy alta la tasa de endemicidad de Mycobacterium tuberculosis o de la tuberculosis primaria es típica en los niños y en inmunocomprometidos, como pacientes VIH. Tuberculosis primaria, ojo, no posprimaria, primaria. Por eso es que a la tuberculosis primaria puede llamársele tuberculosis del tipo infantil, porque es típica, es característica en los niños. En los casos graves habrá aumento en el tamaño de las lesiones, habrá necrosis central de los granulomas y posiblemente formación de cavidades, lo que se conoce con el nombre de cavernas. No es típico en los niños, es más típico en el adulto, la formación de las cavernas. Pero importante es que en estos casos podría ser que el granuloma que se forme puede erosionar algún bronquio primario, y cuando erosiona un bronquio primario
puede salir el contenido, y es lo que nosotros encontramos, el esputo característico que puede tener fragmentos de tejido. Si el granuloma, en la medida en que va creciendo, erosiona no solo un bronquio primario, sino un vaso sanguíneo, dependiendo del calibre del vaso, el esputo puede contener estrías de sangre o ser francamente hemoptoico. Hemoptoico. En otras palabras, puede tener estrías de sangre o ser únicamente sangre. Si se rompe un vaso o se erosiona un vaso de gran calibre, la persona puede fallecer desangrada por tuberculosis. Esto no es del otro mundo. Ustedes lo van a ir a ver a su clínica, ¿cierto? Lo van a ver allá en el hospital muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Y de esta clase espero para bien lo recuerden. Hola. No, en las momias era un mal de Pot lo que estábamos hablando y ya lo vamos a ver. Luego, aquí hay diseminación hematógena por las razones que ya les dije y como se los dije, así que no voy a repetir sobre eso. En cambio, la tuberculosis postprimaria secundaria es por reactivación o por reinfección y es conocida con el nombre del tipo adulto. Hay un dato importante. Aquí los segmentos principalmente afectados, o cuando menos en donde se originan, son los lóbulos superiores, principalmente en el segmento apical y en los segmentos posteriores. Pero acá las lesiones típicamente son en lóbulos inferiores. ¿Por qué? Porque normalmente por gravedad, los primeros alvéolos afectados son los que están en los lóbulos inferiores. En cambio, cuando se da una siembra sanguínea y un retorno de Mycobacterium hacia el pulmón, lo hacen en los lugares más aireados y que llega más cantidad de sangre. En este caso son los lóbulos superiores. Por esto es típico en el adulto y esto en los niños e inmunosuprimidos. ¿Cómo se comporta? Como una neumonía tuberculosa, y vean, hay infiltrados, y gracias a los infiltrados el aspecto de neumonía tuberculosa, y puede haber cavitación igual que en la anterior, solo que ahora es más típica en los adultos la cavitación que en los niños y en los inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos podría no haber cavitación, en los niños podría no haber cavitación, en cambio en los adultos sí puede haber la formación de cavernas o formación de cavitación. ¿Y qué es la cavitación? Se forma un granuloma, este granuloma revierte ese proceso de latencia en el que se encuentra y empieza a multiplicarse los bacilos, y el granuloma, en lugar de ir disminuyendo de tamaño, va creciendo en tamaño. Todo ese material se está licuando. Si en algún momento ese granuloma, por la forma en que se va creciendo, puede alcanzar un bronquio primario, todo el contenido del granuloma va a migrar o va a salir, va a drenar al bronquio, y nosotros lo expulsamos en la expectoración, pero lo que quedó ahí es una cavidad revestida por tejido fibroso. Por lo tanto, esa cavidad no va a colapsar, sino que va a quedar ese espacio, y ustedes van a ver radio o esas lesiones radiopacas, es decir, espacios oscuros en el pulmón, delimitados posiblemente por la cápsula fibrosa que formaron los fibroblastos. Por eso decía en las primeras intervenciones, una vez desarrollado el granuloma, ese no volverá a ser un tejido parenquimatoso. Más bien, se volverá fibroso o quedará ese espacio, pero ya no es funcional para usted, ya no es útil para su respiración.
Entonces las lesiones pulmonares pueden fibrosar y pueden terminar desarrollando dos posibles alternativas, lo que había mencionado hace unos minutos: o calcifican, que sería lo mejor, es decir, curan y calcifican, o en el peor de los casos, caseifican y pueden conducir a la cavitación o a la formación de cavernas. Un paciente con tuberculosis, en este caso, sin tratar, es decir, en la historia natural de la enfermedad, puede tener tres posibles desenlaces. Epidemiológicamente, los dos primeros son los menos importantes epidemiológicamente. Es decir, lo menos peor que puede pasar es que uno, o fallezca la persona o se cure. Claro, es importante que alguien fallezca, es muy importante, pero epidemiológicamente, bueno, falleció, terminó la cadena de transmisión. Epidemiológicamente estoy hablando. O cura, terminó la cadena de transmisión. El problema es que muchos de los pacientes con tuberculosis pulmonar quedan en estado crónico, y por año una persona con tuberculosis pulmonar crónica es capaz de infectar alrededor de 15 personas. Solo un paciente con tuberculosis pulmonar crónica. Es importante, muy importante. Está tosiendo en el bus, está tosiendo en la sala de la casa, está tosiendo en el auditorio, ¿sí? Toda tos que escuchen, piensen en tuberculosis. Toda tos que escuchen, piensen en tuberculosis. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuáles son las manifestaciones más típicas y generales de la tuberculosis? Fiebres, normalmente fiebre baja, menor a 38 grados centígrados, o si en casos cercanas a los 38 grados centígrados, diaforesis nocturna, es decir, sudoración nocturna, sin causa aparente, es decir, está haciendo un calor del demonio. ¿Cómo no va a sudar alguien en la noche si no tiene aire acondicionado ni ventilador? Pero está muy fresco y la persona está sudando. Ojo, esa persona puede tener tuberculosis. Tiene fiebre, no es una fiebre tan alta, puede pasar desapercibida. Anorexia, malestar general, y luego viene, eso es general para cualquier tuberculosis, pero luego hay unas manifestaciones típicas, específicas de cada caso. Como por ejemplo, si es tuberculosis pulmonar, será la tos con expectoración y posiblemente sanguinolenta, posiblemente, porque esto no es sí o sí siempre, pero sí la tos con expectoración definitivamente para la mayoría de pacientes. Aquí hay otras manifestaciones como pérdida del apetito, como fatiga, puede ser fatiga crónica, dolor en el pecho, posiblemente de tanto toser, o si afecta también las pleuras, todavía el dolor es mucho más intenso, la tos productiva y prolongada, la sudoración nocturna y la palidez. Ahora, en los casos en donde la persona puede estar muy grave, podría llegar a tener episodios de disnea o, más importante, síndrome de distrés respiratorio agudo, que podría en algún momento hasta conducir a la muerte del paciente. Tuberculosis pulmonar, basta. Ahora, ¿cuáles eran las que no eran tuberculosis pulmonar? ¿Cómo se llaman las tuberculosis que no son pulmonares? Extrapulmonares, y allí cabe casi cualquiera. Ahora, las extrapulmonares se dividen en dos grupos. Vean, las graves y las menos graves. ¿Cuáles son las tuberculosis pulmonares graves? Ojo, las tuberculosis meningea, la tuberculosis miliar, la tuberculosis pericárdica, la pleural bilateral, la vertebral, la intestinal y la genitourinaria. Renal, si quieren también. En cambio, las menos graves son las ganglionares, las pleurales unilaterales, las óseas que no sean vertebrales ni craneales, las cutáneas y las articulares. Aquí podemos agregar faringeas, laringeas, acá,
Y aquí podríamos agregar ocular también, para poner en contexto lo que estamos diciendo. Diga. No craneales ni vertebrales. Es decir, si afecta huesos craneales y afecta columna vertebral, a pesar de que sea ósea, es tuberculosis extrapulmonar grave. ¿Se entiende? ¿Sí? Tengo 24 minutos todavía de vida. Sí, me ha alcanzado el tiempo, ¿qué les pasa? Todavía me faltan como 5.000 diapositivas, pero... ¿Están aburridos? Sí, está aburrido. De verdad. Que les cuente la dama Bueno. de las camelias. Para que le quite el aburrimiento, que le cuente lo de la dama de las camelias. ¿No se entiende? Lo de la dama de las camelias. Ah, la dama de las camelias y la tos, sí tiene razón. Pero no lo traje. Es que yo traía algo más que me gusta más, que el García Márquez. Así es. Siempre va por ahí, pero tiene razón. La tuberculosis extrapulmonar es en algunos casos como la meningea, o también conocida como meningitis tuberculosa. Las tuberculosis ganglionares, que las más típicas, las más frecuentes, son las tuberculosis que se dan a nivel de cervicales y supraclaviculares, y que se conocen con un nombre bien particular. A las tuberculosis ganglionares que se dan o que afectan ganglios cervicales y supraclaviculares se les llama escrófulas. Y escrófulas se les llama porque escrofulum se le conoce al cuello de toro. ¿Y por qué cuello de toro? Porque las personas con tuberculosis ganglionar, cervicales o supraclaviculares o supraclaviculares se ven bastante gruesos de su cuello, y por eso el término escrófulas. Esto es típico y exclusivo para cervicales y supraclaviculares, el término escrófulas. La tuberculosis vertebral, sobre todo a nivel torácica, se conoce con el nombre de mal de Pot, y la lesión en la momia que se vio en las primeras diapositivas era una lesión en sacabocado que afecta los cuerpos vertebrales. Acá hay destrucción de los cuerpos vertebrales y con afectación del respectivo disco intervertebral. Por lo tanto, la columna vertebral, depende del lugar y el peso que resista, puede arquearse, y muchos de las personas, muchos de los adultos mayores que conocemos en este momento, que posiblemente se ven que tienen joroba, ¿sí?, habría que buscar si no tienen mal de Pot, si no tienen una tuberculosis vertebral. La tuberculosis miliar, pregunta. Diga. No le escucho bien. ¿Igual qué? Imagínense que soy su hermano y le quité su celular. También afecta igual en los huesos. ¿Cómo es que afecta en los huesos la tuberculosis? Traducir. Que si la vértebra afecta igual que los huesos. Ah, sí, sí, definitivamente. Sí, lo que sucede es que los huesos tienen irrigación muy importante, y vía hematógena llega al Mycobacterium y puede causar esas lesiones. Sí puede ser. Lo que sucede es que, por eso decía, puede ser grave o menos grave. No es lo mismo que le den una tibia, que le den una falange, a que le dé en los cuerpos vertebrales, o que le dé, por ejemplo, en los huesos frontales, en los huesos occipitales. ¿Entiende? ¿Sí? Pero igual, el flujo sanguíneo es el mismo, y la posible siembra del Mycobacterium es la misma. Y el desarrollo de las lesiones también es la misma. Este es un caso especial, se llama tuberculosis miliar. Miliar, porque el término miliar viene de mijo, y mijo es... ¿Alguien sabe qué es el mijo? ¿Qué es el mijo? Sin miedo. ¿Cómo? Maicillo, ¿lo conocen?
Sí, ¿cómo es el maicillo? Son esas cositas blancas pequeñitas, pero amarillentas pequeñitas. Las lesiones son múltiples en uno o varios órganos. Y vean, todos estos son lesiones. Cada una de ellas es una lesión. Puede ser un mismo órgano, por ejemplo el pulmón, o en varios órganos. Eso es tuberculosis miliar. Lesiones múltiples en uno o varios órganos. Terminamos las tuberculosis y vamos con el diagnóstico. Por razones de la clase y de su laboratorio que viene la próxima semana, por favor, el punto de referencia para el diagnóstico, sobre todo, es la norma para el diagnóstico, norma para el diagnóstico, tratamiento, control y prevención de la tuberculosis 2023 del Ministerio de Salud. Entonces, ahí van a ver, por ejemplo, cuáles son para el diagnóstico las pruebas autorizadas. Las pruebas de laboratorio pueden ser pruebas moleculares. Claro, podríamos utilizar casi cualquier PCR, pero las que están disponibles en relación al ministerio son pruebas rápidas, moleculares, que utilizan PCR en tiempo real, pero cerrado. También la baciloscopía de esputo, el cultivo para bacilos ácido alcohol resistentes, que pueden ser convencionales, es decir, sólidos, o en medios líquidos. Estas son las pruebas bacteriológicas utilizadas para el diagnóstico en nuestro sistema de salud. Luego, algunas pruebas de gabinete que pueden ayudar al diagnóstico, que pueden auxiliar el diagnóstico, son radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y más nada. Luego hay otras pruebas que también pueden servir, como por ejemplo la prueba de tuberculina, el PPD, las biopsias para análisis histopatológico, y esta debería ser una prueba de laboratorio, pero la incluye el ministerio acá, no sé por qué lo hace, pero no tiene que estar acá, debe ser una prueba de laboratorio, la conocida como LAM. ¿LAM qué era, dijimos? ¿LAM qué era? Pregunta de examen. Ahora sí se la van a aprender. Lipoarabinomanano, es decir, es un antígeno que se busca sobre todo en la orina de los pacientes. Se ha restringido el uso aquí en El Salvador para pacientes VIH positivo. Es la prueba LAM. Por eso es que esto, y lo ven en capítulos y artículos acá, porque son las referencias de la norma nacional de tuberculosis. Aquí tenemos algunas muestras, como la principal tuberculosis es la pulmonar, la principal muestra es la de esputo, pero al margen de la de esputo pueden haber otras pruebas como el lavado bronquialveolar, el lavado gástrico, y actualmente se están utilizando también heces, sobre todo en niños. Por ejemplo, para hacer la prueba molecular rápida, comercialmente GeneXpert, que puede utilizar el ministerio, pueden utilizarse heces. ¿Por qué? Porque el niño, en lugar de expulsar la flema, la deglute, y entonces pueden aparecer los bacilos en las heces. Para meningitis, el líquido cefalorraquídeo; para la tuberculosis renal, la orina, y así sucesivamente, depende del tipo de enfermedad de tuberculosis, así la muestra que se va a utilizar. En tuberculosis pulmonar es importante este término, grábenselo porque es de uso cotidiano: sintomático respiratorio. ¿Quién es un sintomático respiratorio? El que cumple algunos de los siguientes criterios. Atención: paciente mayor de 10 años, mayor o igual de 10 años, con tos y expectoración, es decir, tos productiva, en otras palabras, por más de 15 días. Esos tres criterios debe cumplirlos para ser sintomático respiratorio. Y cuando ustedes identifican a un paciente sintomático respiratorio, la muestra de elección para buscar si tiene o no tuberculosis es la muestra de esputo. Por norma, en nuestro medio se utilizan 2 muestras de esputo para hacer diagnóstico de tuberculosis.
La primera, el día que fue captado como sintomático respiratorio, por ejemplo, usted iba a pasar consulta, llevaba a su abuelita a pasar consulta al hospital y de pronto lo oyeron toser y oyeron que tenía flema, lo identifican y le dicen ¿cuánto tiempo tiene de tener tos? Como 21 días. ¿Y tiene flema? Sí. Tenga. Y tiene su frasquito para tener su... No es tan fácil como eso, hay que llenar unos formularios y toda la cosa, pero bueno, es la primera muestra. Y la segunda muestra, esto es de norma, esto es de regla y tienen que aprendérselo. La segunda es el día siguiente, el segundo día es el día siguiente, después de que obtuvo la primera muestra, el día siguiente al momento de levantarse. ¿Por qué? Porque esa persona ha estado en reposo, porque se han estado acumulando los bacilos, porque tiene mayor cantidad de secreción bronquiopulmonar y puede sacar mayor cantidad y definitivamente estarán más concentrados los bacilos posiblemente. Entonces son las dos muestras. Antes había 3, ahora por norma solo hay 2. Hay varias técnicas para el diagnóstico de tuberculosis. Una de ellas es la baciloscopía. La baciloscopía, presten atención a esto. ¿Qué es baciloscopía? Es un estudio microscópico de una muestra en busca de bacilos ácido-alcohol resistentes. Por lo tanto, baciloscopía puede ser en cualquier muestra posible, no solo de esputo, porque típicamente en el hospital dicen baciloscopía y dicen frotis al resto. Y no es así. Baciloscopía es para cualquier muestra en donde se busquen bacilos ácido-alcohol resistentes. Como lo que se buscan son bacilos ácido-alcohol resistentes, tendrían que haber entre 5.000 y 10.000 para poder ser detectables. Me refiero a microscópicamente, verlos así. Y se reportan usualmente positividad por cruces, 1, 2 y 3 cruces. Normalmente aquel paciente que tiene cuando menos una cruz se considera que es bacilífero. En cambio, aquel paciente que tiene tuberculosis pulmonar pero no está expulsando bacilos por alguna razón, se dice que es paucibacilar. Y paucibacilar pueden ser típicamente los niños menores de 10 años y los pacientes con VIH, sobre todo con VIH en fase SIDA. A pesar de que puedan encontrarse y verse en la baciloscopía los bacilos ácido-alcohol resistentes, no es confirmativa de tuberculosis. ¿Por qué? Porque bacilos ácido-alcohol resistentes pueden ser cualquier micobacteria, no necesariamente tuberculosis. Hasta las nocardias pueden ser bacilos ácido-alcohol resistentes, como lo vieron en el ciclo pasado. Entonces, es importante que, a pesar de, en el caso de la baciloscopía lo digo, a pesar de que no sea confirmativa, pero sí asociado con signos y síntomas y con la epidemiología, puede confirmar y ser suficiente para poder instaurar un tratamiento contra tuberculosis, a pesar de que no sea confirmativa. Y hay otros casos utilizados siempre en la baciloscopía, pero que no utilizan Sil-Nielsen, sino que coloraciones con fluorocromos, como lauramina y rodamina. Esto no lo voy a tocar aquí. Sí, por favor lo leen, porque esto va a ser sujeto de estudio en su laboratorio. Solo se refiere a, en ABC, cómo se reporta, qué es lo que se está viendo al microscopio, lo que el licenciado en laboratorio clínico está viendo al microscopio y en cuántos campos lo está haciendo. Importante de esto es que estas cruces que ustedes ven aquí no significa el cementerio, significa qué tanta expulsión de bacilos puede tener ese paciente. Y es más importante epidemiológicamente un paciente que está expulsando muchos bacilos, es decir, uno que tiene 3 cruces a uno que tiene una cruz, pero son infecciosos ambos. No es porque tenga una cruz no sea infeccioso, no hay problema, no, pero es mucho más importante epidemiológicamente aquel paciente que está expulsando más bacilos.
Esto es lo que se ve al microscopio, lo que ustedes van a hacer en la práctica de la próxima semana, a observar los bacilos ácido alcohol resistentes. Me tomo 4 minutos más y me va a quedar pendiente es que tienen psicología, ¿verdad? Sí, no puedo. Bueno, váyanse volando, como dice el doctor. No. 4 minutos y voy a ver cómo hago. El cultivo Lowenstein-Jensen es el más utilizado. El medio de Lowenstein-Jensen es el más utilizado para el cultivo. No es el único, porque hay medios líquidos ahora. Por ejemplo, el Middlesbrough 7H9 y el 7H12. Se estuvo utilizando mucho en nuestro medio el medio de Ogawa-Kudo, que es muy parecido a Lowenstein-Jensen. Hasta ahí con lo de los medios. Pero sí importante es esto. El tiempo para poder tener resultados positivos en el caso de Lowenstein-Jensen puede ser como mínimo de 2 a 3 semanas, pero como máximo hasta 8 semanas, 60 días o 2 meses. Quiere decir que para que salga un resultado negativo, ustedes podrían esperar hasta 2 meses después de que se sembró esa muestra. Los usos, estos según la norma son los usos para el cultivo. En ABC estos, si ustedes ustedes sospechan, ojo, sospechan de un paciente con tuberculosis, pero a la baciloscopía salió negativo y le volvieron a dejar otra seriado de baciloscopías, es decir, otras 2, y le volvió a salir negativo, pero ustedes tienen una sospecha fuerte de tuberculosis, dejen cultivo. Eso es una indicación, la primera que está ahí. Segundo, todo paciente con tuberculosis infantil, siempre tuberculosis infantil es indicativo de cultivo. Tercero, todas, no algunas, todas las tuberculosis extrapulmonares. Cuarto, todos los pacientes VIH con sospecha de tuberculosis. Si son VIH positivo y tienen sospecha de tuberculosis, a pesar de que se le deje la baciloscopía, usualmente estos pacientes son paucibacilares, hay que dejar el cultivo. Si ya fue tratado y continúan obteniéndose en la baciloscopía de control resultados positivos, se considera fracaso de tratamiento y por lo tanto también debe hacerse cultivo. En las recaídas, es decir, pacientes que ya fueron tratados, fueron curados, fueron dados de baja en el sistema y volvieron a infectarse, a desarrollar tuberculosis, a ellos se les conoce como recaídas y también debe enviarse el cultivo. El contacto con un paciente con tuberculosis multidrogo resistente o rifampicino resistente, antecedente o estancia en el centro penitenciario, lo que habíamos dicho, o Bartolinas, y coinfección VIH-TB, que también lo habíamos mencionado, para que vean que es larga la lista, y esta tienen que aprendérsela definitivamente. Pacientes que no negativizan al segundo, al cuarto o al quinto mes, voy a pasar algunos casos. Migrantes nacionales, ojo, si ustedes están estudiando acá en San Salvador, pero pertenecen a la Unión, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y son identificados acá, se les considera migrantes nacionales. Así se les considera, para que veamos el estatus que tenemos. Y si son migrantes nacionales, debería de hacérseles, claro, estamos hablando de que ustedes tienen manifestaciones de tuberculosis pulmonar, por ejemplo, o algún tipo de tuberculosis. Entonces, pero si es pulmonar y gracias a la migración es candidato a esto también. Pacientes con tratamiento antituberculosis que no mejora, ya lo hablamos, sospecha de micobacteriosis, personas, estos son casos especiales que entran con diabetes, pacientes con tuberculosis resistentes a rifampicina o multidrogos resistentes, y en este sí o sí entran ustedes, personal de salud. Finalmente, población en situación de calle. ¿Quiero ver? No. Otras pruebas de laboratorio. Con esta termino ahora. Me va a quedar epidemiología y control, que vamos a hacer un espacio para poder verla.
la prueba de antigénica, es decir, se busca el antígeno lipoarabino manano, sobre todo en nuestro medio, en El Salvador, se indica a pacientes VIH positivos y es una muestra que se practica en orina, que es un examen, perdón, que se practica en orina. Es una prueba inmunocromatográfica que busca antígenos. Y la segunda es la prueba molecular rápida. Usualmente, por nombre comercial, la usada o muy usada en nuestro medio es GeneXpert. Es una prueba PCR. Algunos se preguntaban qué es qPCR o PCRQ. Realmente aquí sería qPCR, es PCR en tiempo real. Es una prueba cerrada y aporta dos resultados. Es importantísimo. ¿Por qué lo digo? Presten la atención. La diapositiva que viene a continuación, que no se la voy a presentar ahora, pero sí en la próxima actividad, narra que esto conduce paulatinamente a que la prueba molecular rápida en un par de años va a sustituir a la vaciloscopía en El Salvador. ¿Por qué? Porque la prueba molecular rápida tiene la desventaja de que hay que tener una capacidad instalada, es decir, los aparatos, el manejo del equipo, los reactivos, que son caros, pero una vez ya teniéndose, las ventajas que aporta la prueba molecular rápida es impresionante. ¿Por qué? Porque a usted le da específicamente si es, o la identificación si es el Mycobacterium tuberculosis. Y número dos, porque además de darle si es el Mycobacterium tuberculosis, el agente que está presente ahí, si ese Mycobacterium tuberculosis que está ahí tiene gen de resistencia a rifampicina, más bien las mutaciones de la resistencia a rifampicina. Entonces, a usted le aporta saber que es Mycobacterium tuberculosis, el que está en esa muestra, sea esputo, sea cualquier muestra clínica, y segundo, si ese Mycobacterium que fue detectado es resistente a rifampicina. Dos datos importantísimos. ¿De acuerdo? Y aquí están los casos que poco a poco se comparan mucho con el cultivo y también con la indicación de vaciloscopía. De tuberculina en adelante me queda para la siguiente. Muchachos, muchas gracias, feliz día, que les vaya muy bien.